Yo coincido cuando paso en la valoración, en el análisis político global sobre qué ha pasado en la sociedad puntana, qué ha pasado en el pueblo de San Luis. Y le agrego también de que hay un descuido del territorio afuera de las 4 avenidas, que por ahí la gestión solamente no alcanza, donde hace falta también discutir la política vecinal desde otros aspectos. Me parece que ahí ha habido una contradicción en el trabajo que había hecho, pues que lo había hecho bastante bien. Fue reelecto por el 51%. Sí, claro. Cuando una persona tiene el 51% de los votos y es reelecta es porque ha tenido las políticas correctas. Cuando vos no tenés votos quedás a la intemperie. Es así de sencillo. Y creo que ese es el tema de fondo, porque me parece que en un tiempo esta parte, por las razones que explicó el negro y otras, ha priorizado ¿Qué otras, otro Daniel? tipo de políticas. ¿Qué otras? A mí me parece que hay una incorrecta valoración política primero con respecto a la mirada del peronismo. Sí. Como me parece que se anticipó a darle certificado de función al peronismo y me parece que es una incorrecta valoración política. Claro. Porque la principal fuerza que ha transformado la historia en la Argentina en los últimos 70 años no tenía olor a cara, tienen olor a cara los que pensaban que se había muerto el peronismo. Entonces creo que esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que las prácticas políticas para construir en el territorio, desde la periferia al centro, que debieron haber sido las que el municipio haga, las hizo al revés, las hizo del centro y poco para la periferia. En la periferia se nota mucho, y no es solamente, puede pasar el asfalto, pero si al lado del asfalto no va la política de comunicación con los vecinos, la unidad de los vecinos, las herramientas de participación, los procesos de discusión que se deben dar, me parece que ahí se ha perdido en ese laberinto. De los laberintos se sale, y eso el peronismo lo sabe bien, de los laberintos se sale por arriba. Es la única manera de cortar camino y no perder el tiempo. Claro. Y ahí me parece que se confundió porque se armó una estructura política. Yo participé en la construcción del Somos Todos, que era una herramienta electoral interesante, pero que se encajó en el medio de una polarización muy fuerte y que terminó pulverizándolo. Digo, coincidí con lo que dice José Luis respecto a la ratificación de lo que fue el 22 de octubre, que para el peronismo fue una jornada gloriosa, ¿sí? El 22 de octubre fue la consecuencia de 2 cuestiones puntuales. La primera fue el acuerdo programático. Cuando nosotros perdemos de vista el acuerdo programático como eje central de las políticas a futuro, le erramos el análisis. El primer eje es el acuerdo programático, que posibilitó que se empezara a discutir la visión social del San Luis, que se veía en el barrio, pero que la dirigencia todavía no la alcanzaba a percibir. Cuando la percibió, generó las políticas correctas y que convenían. Y por otro lado, Alberto y Adolfo han dado un mensaje hacia adentro de la militancia, haciendo mención a la batalla de San Crispín. ¿Bien? Sí. Yo elijo, también como ejemplo que es válido, pero elijo lo que pasó después del desastre de Cancha Rayada con San Martín. Cuando viene el desastre de Cancha Rayada, la tropa se dispersa, se disgrega, se desmoraliza y fue una batalla perdida. Lo que hace Las Heras, San Martín, O'Higgins desde el otro lado, es reagrupar la tropa, pertrecharla, convencerla de que era posible triunfar y luego hace la batalla de Chacabuco, que es un triunfo resonante. Es increíble que una tropa que había perdido días antes, sí, luego se recupera en poco tiempo y genera. Yo creo que esos ejemplos de la historia son válidos en este caso, porque las herramientas con las cuales se dotó a la militancia fueron tan sencillas, fueron la política, las herramientas y la distribución de la riqueza del Estado en manos de nuestro pueblo. Yo cuando escucho a los progres que critican la distribución de la riqueza hacia los actores más desposeídos, les manifiesto lo siguiente: es mejor que esté en las manos de nuestros vecinos y no en Bahamas o en Panamá, porque de esa manera nosotros refinanciamos la sociedad puntana, que vuelve a hacer funcionar toda una cuestión. Te voy a contar un ejemplo concreto al respecto, que el otro día lo mencioné. El día domingo de la elección, yo estoy instalado en una zona que tiene problemas, que es el barrio República. Sí. Estoy trabajando ahí.
Me duele muchísimo que no tengan agua nuestros vecinos, que hoy estén sin agua. Está el Estado provincial enviando camiones para ir surtiéndole a los tachos. Tenemos que llegar a urbanizarlo en algún momento, porque el 1 de mayo también empezó así, el aeroferro y el escaque empezaron así. Yo trabajé en esas tomas, sé lo que ha sido. Entonces, yo no, me pasó algo el domingo, te pido un segundo para contarlo. Sí. Bueno, el 22 tuvimos la movilidad en los merenderos, en los puntos de concentración del barrio, y habían taxis, vehículos que iban a ayudarnos, autos propios y todo lo demás. Y llevábamos los compañeros a los lugares donde debían votar. El 94% de la población del barrio República vota acá en San Luis. Son puntanos, hijos, nietos, sobrinos y parientes de los puntanos. Son nativos nuestros. Bueno, entonces venía una pareja en moto que yo los había llevado a votar el 22. Entonces los paré. Le digo, che, vamos a, enseguida vénganse así y los llevo a votar. Y la respuesta del muchacho, con un orgullo y con el pecho inflado, me dice, mirá, yo estoy en el plan de inclusión y mi compañero está con lo del merendero y nos compramos la motito. Así que no vamos a venir para que nos lleve. Venimos después a comer algo y a charlar con ustedes. Nosotros vamos en la moto. Ese salto en la calidad de vida del vecino que le permite moverse es un ejemplo pequeño de lo que es la distribución de la riqueza. Es muy bueno el ejemplo, es muy bueno el ejemplo. No, yo creo que ha seguido construyendo con la militancia, porque el problema no es la cantidad de militantes que vos tenés, es si la política que tenés es correcta o es incorrecta. Es tan sencillo como eso. La dotación de militantes que tienen las fuerzas políticas siempre es respetable. El municipio lo tiene. Me parece que lo que hubo ahí fue un error de análisis político. Y el error de análisis político no es un problema de la militancia, es el problema que conduce. El que conduce tiene siempre la responsabilidad, siempre. Cuando triunfa y cuando es derrotado más todavía, porque le ha dado el análisis. ¿Vos crees que Ponce no entendió la coyuntura? Yo creo que se desnortó en esta coyuntura. Le pasa como a veces le ha pasado lo que a veces nos pasa en el Suyuque. ¿Cómo? No había avenida del medio. Claro, no había. Ni en no había Argentina un medio. y en San Luis tampoco. Claro. No hay- Después del 13 de agosto hay un proceso en la provincia que era imprescindible, que era la autocrítica. La autocrítica y visualizar dónde estaba el problema para poder producir la Y transformación. se hizo donde se tenía que hacer y no en los Exactamente. diarios. En y el no en los medios. Entre el 22 de noviembre, entre el 22 de octubre, perdón, el 22 de octubre y el 12 de noviembre, me parece que la conducción política del municipio no visualizó y no generó esa autocrítica, porque vos no podés salir del 3% y tenés que cambiar la política para llegar a otro tiempo. De todas maneras, ha recuperado sus 2 concejales, ha planteado, ha mantenido la cuestión, Sí. pero hace días atrás vos tenías el 51%. Sí. Yo participé días pasados de una reunión de mesa nacional del Movimiento Evita, Sí. y el eje central de la discusión fue lo que había pasado en San Luis, porque era prácticamente considerado imposible. Después del 13 de agosto tuvimos una reunión donde los muchachos decían, bueno, mira, ustedes van camino a caerse electoralmente porque se va a ratificar o se va a achicar y no va a alcanzar. Y yo decía, bueno, vamos a ver, porque en definitiva hay alguna razón por la cual un esquema de gobierno ha triunfado durante 34 años. Yo me cascoteaba, me peleaba, nos hemos distanciado, pero nunca hemos dejado de reconocer la efectividad de las políticas que hacían de que en las mesas del centro y las mesas del barrio tuvieran la misma cantidad de votos. Había alguna política que superaba lo que uno proponía y estaba bueno, eso estaba bien. Bueno, entonces en ese contexto le decía, vamos a esperar qué sucede. Porque además también había una intuición. Acá pasó algo que es el otro elemento. Cuando el Adolfo sale a caminar en la cancha, solo, cuando pide silencio, y que la dirigencia lo acepta, lo toma como algo lógico, práctico, y hace ese cuerpo a cuerpo con lo que hicieron en el barrio. La política, que es eso que no se debe ir nunca de la discusión barrial y de la calle, se vuelve a reinstalar. Y creo que ese envión de la discusión política en la calle es responsabilidad del conjunto de la dirigencia para verlo. No lo ha hecho ninguna provincia en el país, donde ha confiado más en los encuestadores, ha confiado más en los aparatos mediáticos y ha confiado más en los gurúes que dicen
y dan consejos de qué hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer en todos los casos siempre es lo que hizo el Adolfo, sentarse con la compañera del barrio, que tiene un problema para que se lo cuente y ver cómo lo resuelve. Y generar esa empatía que se transforma en energía política. Porque si no le erramos, le trasladamos la política a los cachivaches de los aparatos y termina perdiéndose la esencia de la política. En el barrio los vecinos le charlan de esa forma. Claro. Cuando discuten cómo comen entre ellas, las vecinas que se prestan una papa, una cebolla, un paquete de fideos para ver cómo paran la olla, están generando esa empatía y ese proceso de discusión. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué vamos a buscar en otro lado? Es lo que hizo el Adolfo y es lo que el PJ ha empezado a hacer y por eso estamos en esto. Viene el horror económico. El horror económico no es la ausencia de plata solamente, no es la ausencia de economía cotidiana. Viene la desaparición del trabajo como hecho cultural, porque este modelo que está reconfigurando la matriz productiva del país avanza en ese sentido. Acá lo que se viene es algo que no es los 90 con el final que tuvo. Porque esta es otra derecha, este es otro mecanismo de construcción de los grupos oligárquicos y tienen como enemigo principal al peronismo. El único freno que tiene esta estructura es el pueblo organizado, movilizado y conducido. Y el peronismo con los dirigentes gremiales a la cabeza para resolver este problema. No es otra la discusión, ¿eh? Seguro. Quien crea que es otra la discusión se equivoca de cabo a rabo. Por eso pasan las cosas que pasan electoralmente acá. Claro. La campaña del 2019 empezó el día lunes siguiente a la elección municipal. El 13 de agosto, de noviembre, ya empezamos a discutir la elección del 2019. Y está bien que pase. Por eso es que vos decís recién, la politización que tiene nuestro pueblo y la necesidad de discutirlo. Ya se empieza a discutir en el barrio. Y está bueno que pase eso. Siempre que se ausenta la política, terminamos metidos en problemas. Cuando la política está presente en el territorio, ahí es donde nos elevamos. Y eso es lo bueno.